La vida es muy valiosa, pero si se sabe el propósito, se vive con mayor significado a pesar de las pruebas y las dificultades. ¿Qué tal, amigas? Para mí es una alegría el tenerlas en este nuevo episodio de Mujeres en Desafío con Gladys Arce. Hoy tenemos el testimonio de una persona que ha venido luchando con la enfermedad, pero que siempre ha estado fortalecido. Voy a presentarles a nuestros invitados para el episodio de hoy, al pastor, al reconocido pastor o a los reconocidos pastores, porque tengo a la pareja pastoral acá, a los reconocidos pastores Luis y Graciela Ponciano. Pastor Luis, bienvenido a Mujeres en Desafío con Gladys Arce. Gracias a mi apreciada hermana Gladys por esta gran oportunidad de estar en su programación. Sabemos de que es un canal de bendición para multitud de mujeres que están en un proceso de restauración y a través de este medio pues reciben el consejo, reciben la palabra de aliento, reciben esa palabra de restauración. Y qué bueno que Dios le ha permitido desarrollar el ministerio a esta magnitud y sabemos que aún hay más porque el Señor nos lleva de victoria en victoria. Así es de que muy agradecido y Amén. se encuentra a mi lado mi esposa Graciela Ponciano. Así es, realmente muy contenta de verla después de muchos años y establecer esta conexión. Una mujer valiente, guerrera, una gran evangelista, Graciela Ponciano. Bienvenida. Dios. Dios me le bendiga. Para mí es un privilegio muy grande estar ante las redes ahorita a través de su persona, que para mí es de gran bendición y sé que llegará muy lejos aún más. El propósito de nosotros en esta mañana es de glorificar el nombre del Señor y de motivar también a las personas hermanas, hermanos, que estén pasando por diferentes dificultades, que sabemos que tenemos un Dios poderoso, que Él no ha perdido ni una batalla. El testimonio de mi esposo para mí ha sido de gran bendición. Amén. Qué hermoso. Definitivamente. Y de eso somos testigos muchas personas que los conocemos. Pastor Luis y su esposa Graciela Ponciano son pastores ya desde hace 18 años de la Iglesia de Cristo, Unidad Familiar en el Condado de Los Ángeles. Si hay algo que admiro en ustedes, especialmente Pastor Luis Ponciano, que es por muchos años, usted nos va a decir hace cuántos años que viene confrontando con su problema de salud, y sin embargo nunca ha dejado de trabajar. Y este COVID-19, el COVID-19 ha sido realmente un tiempo de mucho desafío, ha puesto en emergencia a personas mayores y a personas que estaban luchando con alguna condición de salud. Y ustedes están dentro de ese grupo de alto riesgo. Sin embargo, yo que los vengo siguiendo a través de las redes sociales, he visto que nunca han dejado de trabajar y sobre todo no he tenido noticias de que ustedes hayan sido contagiados. Y eso es lo que me ha motivado a invitarlos para que podamos compartir un poquito su testimonio. ¿Qué medidas de protección tomaron ustedes o a qué atribuyen su fortaleza en salud a pesar de estar luchando con la enfermedad? Quizá primero nos puede decir cuál es su condición de salud, con qué es lo que ha estado usted y viene luchando desde hace años, Pastor Luis. Sí, en primer lugar, la historia es bastante larga en cuestión de tiempos, porque han sido unos 14 años más o menos, ¿verdad? De venir padeciendo quebrantos de salud de diferente índole y todo se debe al descuido personal. Verdaderamente uno no acata los consejos, no acata a uno lo que le dicen, las recomendaciones de cuidar según su alimentación
y esforzar el cuerpo al máximo sin vitaminarlo. Pensamos de que la energía va a durar toda la vida, pensamos de que la juventud va a ser eterna, y en esa época uno piensa que tiene el control del mundo y que uno reina en el mundo y que lo que uno hace lo hace por su propia fuerza, y vienen los descuidos en todo lo que he mencionado, y claro, el cuerpo se desgasta, y aunque uno esté muy joven, el cuerpo puede estar muy desgastado. Cuando viene la enfermedad, el cuerpo no resiste, no tiene la capacidad, no tiene los nutrientes, no tiene las vitaminas, no tiene la energía para combatirla. La asimila fácilmente porque el cuerpo por dentro está averiado, está débil, está afectado. Ujú. Y así llegó en lo que le llaman la famosa diabetes a mi cuerpo, y a raíz de eso el corazón también empezó a fallar y empezaron los infartos. Cuando yo pido mi récord médico, es una biblioteca la que tienen. Mm, Pues en esta trayectoria he padecido 11 infartos y 3 amenazas de infarto. mm, Estuve en diálisis 10 años y medio. Gracias a Dios me dieron el riñón, un donante, gracias a Dios que Dios puso su mano. Hubo un tiempo que me quedé ciego. Cuando yo subía a predicar, únicamente les decía que me leyeran una cita bíblica y sobre esa cita predicábamos. Y así sucesivamente fue un proceso dramático y caótico en el sentido de que físicamente no encontraba el túnel, la salida del túnel. Pero una de las cosas que aprendí en toda esta etapa eh, de que hay que confiar en Dios. ujú, Dios, cuando Dios tiene un plan para la persona, yo siempre lo digo, cuando Él tiene un plan que cumplir a través de una persona, aún en los errores, Él le preserva la vida a uno para que el plan sea concluido. amén. El plan de Él se concluya, pues voy a tener que partir. No sé cuánto tiempo quede, pero mientras tanto estamos desarrollando la obra del Señor, expandiendo el Evangelio. Hay una cita en Salmo 57 que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, Él de una u otra manera va a operar en la vida de cada uno de nosotros. Y pasó la etapa de la diálisis, pasó la etapa donde tuve la experiencia de morir literalmente 3, 4 veces. Yo les cuento que el túnel de la muerte me lo conozco de ida y de vuelta. Mm, Ya me pasé, ya llegué al cielo. Las estrellas me servían de estrado. Las estrellas, yo caminaba sobre las estrellas, ya no habían estrellas porque todas yo las veía hacia abajo. ujú. Y de un trono salió una voz que me dijo que me regresara, que no era mi Ya era tiempo. tiempo. Regrésate, no es tu tiempo. Pero hay algo sobrenatural en eso, que Pablo decía que vio cosas que no se pueden describir humanamente. Oh, así es. Y lo que sucede que yo no escuché la voz de Dios. Y la experiencia que tuve, que tembló fuertemente cuando salieron los rayos del Mm, trono, mm, pero yo interpretaba en el espíritu lo que los rayos me estaban diciendo. Y yo cierto. escuchaba cuando la voz me decía: regrésate, no es tu tiempo.
Mas, sin embargo, en todas estas experiencias, debido al no cuidado de la salud, consecuencia, no cuidar la salud, Mm, Dios se glorificó. Pasó esta etapa muy difícil porque aparte de estas situaciones, pues tuve quebraduras en la cara, tuve varios accidentes por los infartos que me daban. Cuando caía me lastimaba muy feo. Después de tener ya un poquito más de un año del trasplante, me voy a Maryland, a Washington, D.C., y al día siguiente de estar en el hogar de mi hija, tuve un accidente, un mareo, y ahí me quebré eh, las vértebras de la 3 a la 7 oh, wow. y me quedaron, mi diagnóstico, ¿verdad? Es cuadraplégico, así me tienen registrado. Fue una experiencia que vino a cambiar totalmente mi estilo de vida y me quedé inmóvil. Únicamente los ojos podía mover por un tiempo y Mm, a través de, claro, el poder de Dios, las terapias, la gente que me apoyó y, y la oración sobre todo de la gente, me he venido recuperando. Dependo de mí en caminar en un 40%, quizás 50% a lo mejor, mm, pero voy avanzando y voy confiando en el Señor, agradeciéndole a Dios primeramente, qué a mi hermoso. familia que no me abandonó en ningún momento, a las oraciones de todo el pueblo de Dios que estuvo intercediendo. Increíblemente yo me asombré cómo hicieron cadena de ayuno y oración, Sí, sí. personas que yo nunca Mm, las conocí. mm, ¿Qué deduzco de todo eso? Que aprendí a valorar lo que Dios da. La vida hay que valorarla, la vida hay que cuidarla. Somos templo de Dios, ujú. somos morada de Él. Cuando le abrimos nuestro corazón, Él entra a nuestro corazón. Nosotros tenemos que cuidar este templo que le pertenece a Él, no es nuestro. Ujú. Queremos servirle al Señor, queremos hacer cosas grandes, queremos impactar, incursionar en la sociedad, desarrollando lo que Dios nos ha dado, los talentos, los estudios que alcanzamos. Tenemos que cuidar el cuerpo porque de otra manera nos vamos a ver limitados. Después, aunque queramos hacer las cosas, vamos a estar imposibilitados. Lo que sí Así quiero es. dejar en el corazón de cada uno de ustedes que en algún momento llegó a mi vida desánimo, soy humano, llegó a lo mejor un momento de inconformidad, soy humano, Tristeza, quizás, miedo. frustración, soy Claro, humano, pero sobre todo eso había algo en mi corazón que era un deseo grande de predicar la palabra. qué hermoso. Qué A hermoso, tal pastor. grado, perdón, a tal grado que en los hospitales, ahí enfermeros, doctores y a todos los que veía, ministraba la palabra. Ahí aceptaron, ahí reconciliaron y ahí les dejé la palabra en el corazón a los que me escuchaban. Qué hermoso. Cuando me vine de Washington fue algo sorprendente, porque los enfermeros, las enfermeras y los terapistas salían a tomarse fotos conmigo, Mm, salían a decirme que había sido de mucha bendición para ellos. mm, Fui un instrumento que Dios usó en ese lugar para bendecir a muchos. qué hermoso. Una de las terapistas cuando venía derramó sus lágrimas. Una muchacha fuerte,
pero me apreciaba tanto porque todos los días daba palabra de bendición. Todos los días daba palabra de bendición. Y quiero Hermoso. agregar algo más. Ujú. Estando en el Hospital San Francis, me llevaron de emergencia, de las veces que prácticamente me morí. Y yo me veía dentro de un ataúd y veía el ataúd que estaba por dentro todo blanco. Yo lo veía todo blanco, blanco, blanco. Y veía cuando la gente venía y desfilaba viendo mi ataúd. Y me cuentan de que así fue. Ese día dice que una gran cantidad de gente que se enteró a verme. Me cuentan de que yo les tomaba la mano, oraba por ellos y los bendecía. Pero yo estaba inconsciente porque yo me estaba viendo en el ataúd y los bendecía. Y dentro de mí, el deseo siempre ha sido de servir y de bendecir a las personas. Siempre, siempre. Hermoso. Esa es. Hermoso, pastor. Realmente mi corazón se hace agüita, como se puede decir, al escuchar realmente todo lo que usted ha venido experimentando. Eh, Usted ha peleado no solamente con su salud, sino también con la muerte. Y Dios le sostiene hasta hoy en día porque tiene un propósito muy lindo y usted lo está cumpliendo. Yo creo que esa experiencia que usted ha vivido lo ha fortalecido espiritualmente. Definitivamente que cuando uno está enfrentando una enfermedad física, también enfrenta con emociones, como usted decía, de tristeza, de incertidumbre, de dolor, de miedo. Y esa fortaleza que encontró en Dios lo ha ayudado no solamente a luchar con su enfermedad, pero también a seguir adelante con el ministerio que Dios le ha dado. Es un testimonio que no dejó de predicar, no solo en la iglesia, pero también en su lecho de enfermedad. Es la fortaleza del Espíritu Santo. Realmente yo lo admiro muchísimo porque ese es un testimonio, sobre todo para hoy en día, que muchas personas están con mucho miedo al contagio de este virus. Aún personas sanas están, y a todos de una u otra manera nos ha afectado y todos somos vulnerables, por supuesto, nadie deja de ser vulnerable, pero escuchar su testimonio da esperanza de que realmente en Dios estamos protegidos y nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando Él nos llame a su presencia, amén, ¿verdad? Lo importante es creer en Él y, como usted decía, cuidar nuestra salud. Una de las lecciones valiosas que aprendemos después de esta pandemia es precisamente en el área de salud física, pero también espiritual, porque muchas personas al verse enfermos o personas que han fallecido sus seres queridos, entonces realmente abren su corazón a Dios. Pero en esta situación también admiro muchísimo a su esposa que está a su lado, que realmente ha tenido que ser la fortaleza de Dios y el amor hacia su esposo, que también le ha mantenido fuerte, porque también he estado siguiendo y ella nunca ha dejado de ser esa evangelista, pero entregada, guerrera, fuerte, rompiendo barreras, trabajando, cuidando a su esposo, pero también trabajando. Eh, Pastora Graciela, yo quisiera preguntarle, que cuando veía usted esos cambios emocionales, primero o los cambios por su salud, luchando con su salud física, emergencias médicas, hospitales, pero también en el área emocional, cuando usted veía esos cambios emocionales en su esposo, quizá de tristeza, quizá a veces desanimado, ya sin ganas de vivir en algún momento, quizá, o el mucho dolor. ¿Qué hacía usted en esos momentos?
Fueron momentos muy difíciles que viví, hermana amada. Momentos de lágrimas, pero nunca le mostré a él tristeza. Siempre le di palabra de aliento. Había momentos que él se me quedaba muerto. Cuando se estaba yendo, yo a veces me decía, me muero, y yo lo único que lo podía sostener cuando él estaba ya hasta con su lengua de fuera, que le daban los ataques. Yo agarraba y declaraba la palabra: cobra vida en el nombre de Jesús, cobra vida en el nombre de Jesús. Y oraba sobre él con tanta fe, con tanto fervor, que llegó un tiempo, hermana amada, donde el sistema nervioso, la estrés fue muy severa para mí, pero nunca se lo mostré a mi esposo. Era difícil verlo salir a él en las madrugadas, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a veces a la diálisis, lloviendo, con frío. Cuando él regresaba, muchas veces venía apenas, entraba a la casa y se me quedaba. Teníamos que estar listos con lo que fuera. Ahí aprendí lo que es la medicina, a ser enfermera, de poder controlar la presión, que controlábamos tantas cosas junto con mi hija pequeña. Ella padeció mucho porque era la chiquita que estaba conmigo en el tiempo difícil. Un tiempo cuando a él le declararon en el hospital horas de muerte y lo llevaron a mi casa ya en una camilla del hospital, en una cama del hospital, y la pusieron en la sala. Para mí fue difícil y todos me decían, él le quedan horas de vida, e incluso varios pastores, que Dios los bendiga, Dios les mostraba la muerte de él. Y me dijo, bueno, pastora, ¿qué le parece si le hacemos un homenaje a nuestro hermano Ponciano? Cuántos años él se ha esforzado, llevando la cadena de adoración, de ayuno, con tantos ministros. Yo creo que merece me dijo, una despedida así. Le dije, pues como ustedes gusten. Lo hicimos. Y todos, aún profetas de Dios, le profetizaron que le quedaban meses. Pues, pero cuando llegó el tiempo donde él se grabó mucho, a una de las últimas que quedó por 16 minutos muerto en la iglesia, ya cuando estábamos empezando la alabanza, Wow. llegaron los bomberos, llegó la policía y dijo, tienen que parar la alabanza. Y yo les dije, no vamos a parar la alabanza, porque mi Dios está aquí. Y en la oficina él le quitaron, le rompieron su traje, lo sacaron. Mi hijo, el pastor Erwin, él se subió al púlpito a reprender y alabar a Dios y no paró la alabanza. Y así seguimos, y quedó muerto por 16 minutos en la banqueta para subirlo a la ambulancia. Y nosotros seguíamos adorando al Señor. Y yo le dije, Padre, tú tienes que glorificarte porque te servimos. Y me acordé de lo que le había dicho Ezequías al Señor, para que le dijo al profeta que le quedaban días, le dijo que le reclamó a Isaías, y entonces le regresó el profeta y le dijo, te das 15 años más al Señor. En esos momentos yo me recordé de esa palabra. Se fue al hospital mi esposo, estaba muy grave, todos los que estaban alrededor de él murieron, menos él, y sale al cuarto día a predicar mi esposo. Yo dije, Dios mío, al sexto día él vuelve a caer grave. Entonces tuvo 14 días en el hospital nuevamente. Cuando ya lo llevaron de regreso y lo llevaron en una camilla, y yo dije, ¿qué pasa? Y me dijeron, le quedan horas. Si pasa 2 días aquí es mucho. Y yo lo que hice fue, no le dije nada, le di la angustia a mi esposo, porque sin la angustia, mi hija se ponía boca abajo a orarle a Dios, no mostraba sus lágrimas. Fue bastante difícil, pero llegó el momento donde yo me metí al baño y le dije al Señor, Padre, si es tu voluntad que se vaya, pero que se vaya con paz, pero que no sufra más, Señor. Es mucho su dolor, es mucho su trayectoria que lleva, y para mí es muy angustioso. Nos vamos a cumplir ya 50 años de casados y no ha sido fácil. Y yo le dije, Señor, ayúdalo. Y por amor a tu nombre, Señor, sánalo y llévatelo con paz y tranquilidad, pero toma control de nosotros. Tú no me puedes dar más carga, mira que no puedo llevar, Señor. Tú sabes que soy débil. Empecé a llorarle al Señor ahí, y solo miraba a mi esposo en la sala y todos me decían, tenga paciencia, tenga fe en Dios. Yo tengo fe, Él no va a morir, decía. Él va a vivir. Y me agarré de esa cita cuando el Señor, cuando este siervo le habló y le dijo que le recordó que le servía. Fue algo tan grande y tan lindo que estando yo tenía una campaña esa vez en Los Ángeles. Nunca mostré tristeza, nunca mostré dolor. Y me fui a la campaña y me decían, cuando él muera no vas a estar presente,
vas a estar predicando. Y cada vez que yo subía al púlpito decía yo, Dios mío, que no me hagan una mala noticia, que no me hagan una mala noticia, Señor. O cuando estaba en otro país, no estaba en Perú, cuando me llamaron, me dijeron, véngase porque su esposo está grave, va a morir. Y yo estaba en una campaña en Lima, Perú. Y los pastores allá, Dios los bendiga, empezaron a clamar y me decían, no, pastora Ponciano, él no va a morir, porque usted está haciendo su voluntad. Y se unieron todos, que Dios bendiga a los ministros del Perú. Y se unieron varios y empezaron a clamar y me dijo, váyase con paz, váyase tranquila, porque yo decía, no puedo subir el vuelo así. Pero cuando yo vine a este país nuevamente, yo le volví a reclamar, no le reclamé, solo le dije, Padre, si es tu perfecta voluntad, pero que se vaya sano, Señor. Ya no lo quiero ver sufrir, porque era demasiado el sufrimiento. Se quedó ciego, se caía, se abrió la cabeza. ¿Cuántas cosas no le pasaron? Wow, No es sí. justo, Señor. Por favor, ayúdalo. Ten misericordia de él. Y llegó un momento que estando ahí en mi baño, yo hincada de rodillas, me llamaron por teléfono y fue de Puerto Rico que me llamaron. Dios bendiga a ese ministro. Y me dijo, Pastora Ponciano, llego hoy en el vuelo de las 9 de la noche a Los Ángeles. Tengo una campaña en Los Ángeles y quisiera que usted me acompañara. El Señor me dijo que tenía una palabra para mí, me dijo de parte suya, a través de su boca. Y dije yo, bueno, vamos a orar. Yo dejé mi petición y nunca me negué a hacer la perfecta voluntad de mi Padre y empecé a orar ahí, a clamar. Dios me dio la palabra para ese bendito siervo que venía de Puerto Rico. Y me dijo, era la confirmación que yo esperaba. Ahora sí le dice Jehová, me dijo, ¿por cuánto usted le ha pedido que le perdone la vida a su esposo? Yo no la conozco, me dijo, a mí me la recomendaron a usted. No conozco a su esposo, pero ¿por cuánto usted le ha pedido? Le dijo. Me dijo, se ha agarrado de la mano de él. Dice el Señor que por usted lo va a dejar esos 15 años más. Y para la gloria y honra del Señor, ya pasaron, creo ya esos, no sé si 13 o 12, 14 años han pasado de vida. Y el Señor, yo le di gracias al Señor y todos me decían, ¿va a morir? No, no le dije, no va a morir. Y hasta que el Señor lo tiene vivo. Qué Ha sido hermoso. una bendición. Realmente es un testimonio poderoso de los milagros sobrenaturales de Dios. Amén. Es que para Dios no hay nada imposible. Y Dios Así es. siempre está escuchando el clamor de sus hijos, el clamor de sus Amén. amados, sobre todo cuando ustedes son un testimonio, no solamente de servidores de Dios, pero ustedes son un testimonio de un matrimonio firme y eso es lo que al Señor le agrada cuando cumplen los votos del pacto matrimonial que dice en enfermedad o en salud. Entonces, ustedes han sido realmente en medio de esos desafíos, de esas dificultades, de ese dolor, se han unido más. Y el Señor se glorifica Amén. usándolos poderosamente. Que ustedes son un testimonio vivo precisamente del amor de Dios, de los milagros de Dios. Ahora ustedes como predicadores de la palabra, lógicamente les ha sostenido la palabra. Podrían compartirnos, porque la palabra de Dios es terapia, la palabra de Dios sana, es esperanza, nos afirma en la fe. ¿Podrían compartirnos un poquito, Pastor Luis, sus versos favoritos que le han sostenido en esos momentos más críticos? Y también usted, Pastora Graciela, por favor, sus versos favoritos. Uno de los principales es el que acabamos de leer. Salmos. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Otro Salmo 105:41. Dice que él, refiriéndose al Padre, abrió la roca cuando el pueblo de Israel iba en la travesía, salieron de Egipto, la tierra prometida, y necesitaban agua. Dice que él, el Padre, abrió la roca y de la roca brotaron
ríos, fueron manantiales de agua que sustentaron al pueblo. En medio del desierto, de la roca, brotó el agua para sustentarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de la prueba, en medio del quebranto, los que son hijos de Él, los que Él ha predestinado, los que Él ha escogido, cuando se encuentran en los desiertos y uno clama a mí y yo te responderé. Amén. Él envía su agua. ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios. Y les da una promesa más adelantito en otra de los versos, en esa misma travesía, y derramaré de mi espíritu sobre vosotros y sus generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esa travesía del pueblo de Israel operó el Dios Trino, el Padre, la roca que es Cristo y el Espíritu. Amén. En el desierto que la iglesia está pasando en medio de este clima de contaminación, de peligro, el mundo entero, pero la iglesia principalmente está pasando este desierto de enfermedad donde no hay agua, donde no hay médicos que puedan dar la sanidad, no hay gobierno, no hay familia, no hay nadie. Mas sin embargo, cuando se clama, ahí opera el Padre a través de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahí llega el aliento. Estamos imposibilitados, pero la presencia de Dios no está limitada. La presencia de Dios es poderosa, Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Y cuando nosotros nos aferramos de que Él va a operar un milagro y creemos que Él tiene un propósito para nosotros, Él no va a dejar a medias su propósito, porque lo que Él empieza lo va a concluir en nosotros. Esa es la esperanza que debemos de tener, que tenemos un Dios poderoso. Tenemos que ser prudentes en este tiempo. Todas las recomendaciones médicas, de sanitarias, hay que seguirlas. Y si siguiéndolas llegara a quedar uno infectado, ya será el propósito de Él. Él sabrá qué va a hacer con nuestras vidas, pero nosotros tenemos que cuidarnos. Yo ya aprendí a través de la experiencia que ahora sí hay que cuidarse, ¿verdad? Cuidarse. Amén, qué hermoso. Como usted decía, al principio somos templos del Espíritu Santo. Y sí, efectivamente, Dios abre caminos donde no los hay y abre ríos en los sequedales. Definitivamente, Él es la esperanza de vida. Él nos ha dado vida. Él es el dador de la vida. Y cuando Él así lo decida, nos llamará a su presencia. Yo creo que debemos vivir el día a día, dando gracias a Dios y tratando de hacer lo mejor posible en cumplir su voluntad, porque definitivamente las circunstancias son difíciles, hay muchos retos, hay muchos desafíos. En la carne soportamos muchas cosas, pero quien nos fortalece es nuestro Padre Celestial. Sus versículos bíblicos favoritos que le han sostenido, que le han ayudado, Pastora Graciela. Para mí, hermana amada, los versículos que yo siempre he tenido en mi corazón es el Salmo 91, el Salmo 23, hermana amada, el Salmo 119, versículo 5. Cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, Isaías 54, cuando Dios me ha hablado a través de Isaías 54, versículos 16 y 17, me los memoriza, me los presenta cuando estoy en oración. Y yo siempre me he agarrado de la promesa del Señor, hermana amada, y es lo que me ha sostenido, y he visto la mano divina
en mi esposo, en mis hijos, en mi vida misma. Y cada día miro la mano de Dios moverse y estoy 100% segura que lo único que nosotros nos ha sostenido es el amor al Señor, el agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y que no tengo palabras cómo expresarle a usted, decirle cuán grande es mi Dios. Amén. Él es tan grande y tan lindo que hay momentos que yo me encuentro en momentos difíciles que siento como que es el último día que voy a vivir, pero el Señor me da la victoria. Y Amén. es algo tan grande que yo clamo a Él y por eso clama a mí, yo te responderé. Es algo tan bello y tan hermoso cuando usted se agarra de esa promesa, compromete a Dios, y por eso dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es cuando yo me agarro de su promesa. Digo, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande, Señor. Y yo empiezo a clamar y a clamar y a clamar y le digo, no hay como tú, Señor. Tú tienes el mundo en tus manos. Tú tienes mi vida en tus manos. Tú me formaste, Señor. Le empiezo a hablar a mi rey, a nuestro rey, hermana bendita. Y puedo ver la maravilla de Dios. Y cuando yo siento, todo se fue. Vino la paz, vino la calma. Veo a uno de mis hijos, porque son 6 hijos los que Dios nos ha dado y 8 nietos. Wow. Todos los días yo encomiendo a mis hijos a Dios. Y Padre, guarda a mis hijos. He visto el testimonio de mi hijo Erwin, el pastor Erwin también, que quedarse muerto también y Dios lo ha resucitado. Y digo, ¿cómo no voy a agradecerle al Dios Altísimo? ¿Cómo no voy a decir que Dios es real? ¿Cómo no voy a decir que Dios es verdadero? Y que el único que nos puede salvar, hay que cuidar, como decía mi amado esposo, la ciencia es muy importante. Dios dejó los médicos, dejó la medicina, pero también la fe. Amén. Y también la obediencia. Que si nosotros nos agarramos del Señor, comprometemos a nuestro Padre, porque Él es lindo y hermoso, y Él quiere glorificarse cada día a través de su Hijo Jesucristo. Por eso yo anhelo cada día aprender más de Él, de sus promesas, y echar mano de esas promesas, que Él nos dio promesa a los dos, y nos dio promesa como familia, y nos dio promesa individualmente. Y aún falta mucho que cumplirse. El Señor habló de que iba a extender su manto en la iglesia, que iba a entender muchas cosas. Yo estoy creyendo en el Dios Altísimo. Estoy creyendo en su mano divina. Y como yo le decía a mis hermanas hace un poco de tiempo, les decía, ¿qué más testimonios quieren ver ustedes en la iglesia? Ver a mi esposo resucitar de muerte. Ustedes lo vieron morir. Ustedes lo han visto, que ya no ha tenido resolución. Verlo a él, levantarlo con una grúa, pues, para enderezarlo. Podríamos decir, cuando quedó paralizado totalmente en Washington, D.C. hace 2 años. Tremendo. ¿Qué más queremos? Tenemos que creerle al Dios vivo, a amarlo a Él sobre todas las cosas. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tenemos que creer que nuestro Dios no ha perdido una batalla y no nos ha abandonado. Amén. Él dice, estaré con vosotros hasta el último momento, hasta el fin del mundo. Entonces hay que creerle y agarrarnos de esa promesa y hablar de las grandezas de nuestro Dios, levantarle las manos a los caídos en oración, en clamor. A mí me gusta mucho meterme en lo secreto con el Señor, porque en secreto yo le puedo expresar al Señor y Él me puede decir a mí lo que tengo que hacer. Es algo hermoso. Definitivamente. Pedirle a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y bendecir estas redes, es lo que más yo oro. Bendecir estas redes de comunicaciones que nos permite Dios comunicarnos. Así es. Bendigo su vida, su ministerio, hermana amada, que Dios la llevará mucho más lejos y largura de años serán para su vida con vida y salud, Amén. con fortaleza, porque Amén. usted es un ejemplo a seguir también. Usted se ha puesto en la brecha por muchos y usted está haciendo, impactando a muchos, tal vez que están decaídos, mujeres que ya no pueden levantarse, que han perdido sus seres queridos. En esta pandemia yo he perdido 4 seres queridos, pero eso no me da a mí el lujo de quedarme sentada o acostarme, no, de levantarme con mayor fuerza, porque sé que solo se nos adelantaron. Los que han creído en el Señor Jesucristo solo se adelantaron, pero nosotros vamos atrás, pero mientras que estamos acá tenemos que predicar la palabra del Señor, arrebatar esas almas para que cuando lleguemos al trono del Señor en el nombre de Jesús, hayan esas pelas en esas coronas, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Esa es mi oración, levantarle las manos a cada siervo, a cada sierva y pedirle al Señor que sus familias sean restauradas, que sean libradas y que sí se puede, sí se puede. Él no ha perdido una Cristo batalla. Jesús todo se puede. En Él solo. En Él no hay pérdida, en Él hay salvación y hay vida eterna. Amén, definitivamente, definitivamente. Lo que ustedes están haciendo en este momento es precisamente
levantar los brazos caídos de mucha gente que está desanimada. Y como usted decía, las promesas de Dios son un sí y un amén. Amén, Hay que amén, agarrarnos de las promesas de Dios. La amén, palabra de Dios es viva y eficaz, es verdadera, que así está es. siempre hablando de tantas maneras. Lo único que nos pide es que miremos hacia Él. Cuando Amén, estamos atravesando por esas situaciones difíciles, es como que el Señor dijera, Ujú. mírame a mí, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. amén, Hermoso, hermoso, Pastor Luis, Pastora Graciela, realmente un hermoso tiempo glorificando el nombre de Dios, porque por la obra de Él en tiempos difíciles, el amén, Señor se glorifica precisamente en momentos difíciles, cuando nosotros ya no tenemos fuerzas como el mundo vive ahora, ya no tiene fuerzas, está desanimada, no tiene sueños, no tiene metas, tiene temor a todo, pero realmente Dios se glorifica en tiempos difíciles amén, y lo amén. importante es creerle a Sí. Él, no mirar las circunstancias, ¿verdad? Ya para finalizar, amados, y si ustedes desean, tienen alguna palabrita final o simplemente decirnos dónde está su iglesia para que las personas puedan visitarlos. Sé que, bueno, ahorita estamos en distanciamiento social, los servicios han cambiado, pero quizás su sitio donde pueden conectarse con ustedes para seguir sus servicios o su teléfono, no sé, la información que ustedes deseen compartir para que las personas puedan conectarse con ustedes o contactarse. Una última palabra que quiero dejar en el corazón de cada persona que va a estar conectada viendo esta programación, de que todo lo que tengan en la mano, todo lo que venga a la mano, lo hagan para bienestar personal, para bienestar de su familia y para la expansión del evangelio. No se queden de brazos cruzados en medio de una situación difícil, en medio de una situación de enfermedad, ni en la cárcel, ni en el hospital. Pablo y Silas estaban imposibilitados. La iglesia no pudo hacer nada por ellos. No habían gobernantes, no habían abogados, no había nadie que pudiera hacer nada por ellos. Mas, sin embargo, ellos tenían una arma poderosa que conmovió el reino de los cielos y de ahí vino su auxilio. Ellos empezaron a alabar y a adorar al Dios que está sentado en su trono y él abrió las cárceles. No nos quedemos de brazos cruzados pensando que estamos imposibilitados. El Señor en este tiempo me ha dado muchas estrategias, muchos planes de trabajo que estamos desarrollando. No nos hemos detenido en ningún momento, no hemos bajado la guardia. Estamos al frente con el favor y el respaldo de él. Nuestra iglesia está en el 8610 Graham Avenue en Los Ángeles, 99,002. Ahora bien, Mm. Hemos sufrido, se congeló un poquito, Pastor Luis, no sé si ustedes me escuchan, pero se congeló. Hemos perdido audio, hemos perdido audio. estamos yendo a orar a las ciudades, ciudad por ciudad. Este sábado nos tocan 3 ciudades y lo vamos a estar anunciando también por esta página, ¿verdad? Que tenemos ahí, este link de Iglesia de Cristo Unidad Familiar, para que se conecten con nosotros y estemos glorificando al Señor. Y para finalizar, hermana Gladys Arce, usted es un canal de bendición, no de hoy, sino desde hace un tiempo que la conozco. Y
esta arma poderosa de los medios sociales, como decía mi esposa, creo que es la mejor herramienta que el Señor ha puesto en sus manos. Muchas Así es gracias. de que fue adelante y que muchas mujeres, y no solo mujeres, mucho pueblo de Dios alcance su propósito a través de esas palabras que el Señor pone escritas y habladas en su persona. Muchas gracias, Pastor Luis. Efectivamente es un espacio para mujeres, pero eso no, o sea, está abierto para los varones y de todo, porque todos somos creación de Dios. Yo quisiera, la pastora Graciela, a tiempo de compartirnos sus palabras finales, también que pudiera mencionar nuevamente los medios de contacto con ustedes, porque mientras usted compartía, Pastor Luis, lamentablemente en algún momentito se congeló. Perdimos un ratito el audio. O sea que si pudiera repetirnos la pastora Graciela esa información, va a ser buenísimo, y luego sus palabras finales. Okay, muchas gracias, hermana amada. Doy gracias a nuestro Dios porque nos permitió a través de sus medios a poder comunicarnos con las personas, ¿verdad? Agradezco mucho. La dirección, hablaba de la dirección de mi esposo, de la iglesia, se llama De la Iglesia de iglesia, Cristo, sí. Unidad Familiar. Está en el 8610 Graham Avenue, Los Ángeles, California, 9002. Está frente al metro, cabalito, ahí está la iglesia. Quiero dejarles en el corazón también, hermana amada, mis hermanas amadas, y los que se van a conectar y los que se están conectando, que verdaderamente vale la pena buscar al Señor, que toda tristeza, todo dolor, toda carga, toda soledad, toda depresión, solamente Jesucristo la puede cambiar. Solamente Él nos puede ayudar. Mi consejo para mí es de que hoy más que nunca no debemos de dormirnos, tenemos que despertar, estamos en un tiempo difícil. Para mí que esto es bíblico, son acontecimientos que Dios está permitiendo para que su pueblo se levante, para que su pueblo salga del acomodamiento, para que su pueblo verdaderamente despertemos, y los que ya estamos en Cristo Jesús, que podamos transmitirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que hay un Dios poderoso y que el único nos puede salvar y nos puede consolar en estos momentos tan difíciles y nos puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga cada vida. Estamos orando, seguimos orando y clamando, y hoy más que nunca siento en mi corazón también por usted levantarla también en oración para que Dios les siga abriendo esas puertas y la siga manteniendo firme, hermana amada. Es de gran bendición y de mucho apoyo para las mujeres, como también para los varones. Que mi Padre la bendiga, la guarde, la fortalezca. Muchas gracias por el privilegio que nos da de podernos comunicar con usted. Dios la bendiga. Cuídese mucho. Amén. Muchísimas gracias igualmente a ustedes. Bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, que el Señor los lleve de gloria en gloria y siempre fortalecidos. Yo quiero despedirme con la frase que el pastor Luis mencionaba. Cuando hay un plan para uno, hasta en nuestros errores, Dios tiene el control de nuestras vidas. Muy hermoso. Resume en realidad toda su experiencia, toda la experiencia vivida. Amadas amigas, muchas gracias por su atención. Deseo que ustedes también puedan inscribirse o suscribirse en ese caso, visitando mi página gladysarce.com para que puedan recibir nuevos episodios. También visitar nuestro canal en YouTube. Y recuerde, siempre que pueda, le recomiendo adquirir mi libro Sí Puedes, que también es un libro de testimonios donde usted se sentirá inspirada y fortalecida a no desmayar en tiempos difíciles. Dios les bendiga y hasta el próximo episodio. Bendiciones. Gloria a Dios.